Hermanos, muy buenos días y hermanas también a la vez, bienvenidas al estudio de la mañana para hoy martes 25 de abril. Por esta vez voy a realizar el estudio solamente, van a tener mi compañía. Vamos como siempre, cada día, ¿no? Agradecer al Señor, al dador de la vida, al que nos sostiene con esas manos poderosas para encaminarnos en esta vida cristiana día a día, profesando la fe que tenemos, pidiendo también al autor, ¿no?, de la fe que nos pueda ayudar grandemente en no desfallecer, de seguir día a día en este ministerio y llevando el mensaje en las partes donde siempre se nos invita. Vamos a hacer una oración, pedirles que me puedan acompañar también. Querido Señor, que estás morando en un cielo tan distante, quizá pensando como humano, pero tan cerca por los méritos de tu Hijo. Te pedimos que nos puedas oír, escuchar, Señor, de que necesitamos día a día de ti. Necesitamos esa sabiduría para poder comprender tu palabra cada mañana, Señor, en estos cultos familiares que son tan importantes para nuestras vidas. Ayúdanos a extraer, Señor, un mensaje de este estudio, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que tu Espíritu pueda influenciar mucho en nosotros para que pensemos, Señor, diferente, actuemos diferente y podamos, Señor, ser esa luz que tú quieres que seamos. Te pido por los hermanos que están al otro lado de la línea, todos los que siguen este ministerio también, que puedas acompañarlos en sus labores, en sus negocios incluso, que siempre sea, Señor, puesto los ojos en ti en todo momento. Te pedimos el permiso para abrir tu palabra y también leer tus testimonios. Te lo pedimos confiando en la justicia de tu Hijo Jesús. Amén. El estudio para hoy es: Elí es responsabilizado. La primera pregunta es: ¿a través de quién y cómo advirtió Dios a Elí por segunda vez? Tenemos que leer el libro Primera de Samuel, el capítulo 3, los versículos del 2 al 18. Vamos a leer del 2 hacia el 18, vamos a leer el llamado de Samuel y cómo fue esto reprendido, digamos, Elí. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 2. Un día, cuando los ojos de Elí empezaron a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento. Aquí ya vemos a Elí avanzado de edad. Versículo 3. Y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Elí le dijo: yo no llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Aquí está Samuel, ¿no?, el hijo de Ana, concebido, ¿no?, por obra de Dios, cuando Ana oraba, ¿no?, a Dios, y el Señor le pudo, ¿no?, favorecer con un hijo, le ayudó de esa manera. Entonces, vemos aquí que Samuel pensaba, ¿no?, que Elí le estaba llamando, pero no nos dice la palabra, sino que el Señor estaba llamando, pero Samuel estaba confundiéndose, ¿no? El Señor volvió a llamar a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: hijo mío, no te llamé, vuelve y duérmete. Samuel no había conocido aún al Señor, ni le había sido revelada palabra del Señor. Qué privilegio. Aquí es cuando empieza el Señor a comunicarse con Samuel, ¿no?, que luego llegaría a ser el profeta Samuel. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste?
Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven. Elí lo entendió y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama otra vez dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. Aquí Elí le da un pequeño consejo que luego Samuel lo pone en práctica, ¿no? En el versículo 10 dice así: el Señor volvió a llamar como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: habla, que tu siervo oye. Aquí ya Samuel estaba al tanto de que no era Elí, sino que era la voz del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: voy a llevar y ejecutar en Israel una cosa, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos, dice. ¿No? Será una llamada de atención. Versículo 12. Aquel día despertaré contra Elí todo lo que he dicho acerca de su casa, de principio a fin. Aquí ya se iba a ejecutar ya la advertencia que había dado antes, ¿no?, contra sus hijos. Le mostraré que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les reprendió, dice, no los corrigió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Dios se hartó, ya no quiso. Sabemos que un sacrificio sin obediencia no tiene sentido, ¿no? Dios ya no lo desea, y aquí ya no lo deseó. En el versículo 15 dice así: y Samuel quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Versículo 17. Y le preguntó: ¿qué te habló el Señor? Te ruego que no me lo escondas, que Dios te trate con rigor si me escondes palabra de todo lo que hablo contigo, dice. Como que Elí lo amenaza, ¿no?, a Samuel, para que no le ocultara nada. El último versículo: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: él es el Señor, haga lo que bien le parezca. Samuel le contó a Elí todo lo que el Señor le había revelado, dice, en la visión, y solamente le tocó aceptar a Elí. Y dijo: él es el Señor, él es Dios, él tiene la palabra, y que haga lo que mejor le parezca, ¿no? Si yo he hecho mal, que él lo ejecute. Entonces, la pregunta era: ¿a través de quién? Sabemos que era a través del llamado de Samuel. ¿Y cómo? Por la visión, ¿no?, hecha también a Samuel, por la visión hecha a Samuel. Entonces vamos a ver lo que dice el testimonio. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente, miren que no era humanamente, sino divinamente, para las sagradas obligaciones del sacerdocio, y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo, aunque no lo era, ¿no?, y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Tremendo, ejercía influencia, dice, no, a pesar que no era ejemplo. Pero, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Esto sí, lo voy a rayar aquí, dice, no regía bien su propia casa, y ya estaba dirigiendo a un pueblo. A ver, por aquí dice pueblo. Ya, lo voy a subrayar. Sigue diciendo: Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos
y le cedía en todo. Era obediente a la voz de sus hijos, ¿no? Seguimos. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de las responsabilidades más importantes, aquí nos habla los padres, voy a repetir, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, dice, o sea, primero tenía que regir su casa, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. No dio prioridad a la educación, dice acá, de sus hijos. Este testimonio tan interesante lo encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 621. Entonces, ¿qué extraemos de aquí? Que Elías estaba, dice, dirigiendo, ¿no?, un pueblo. Incluso dice aquí que era ejemplo, ¿no?, para ese tiempo, pero no regía bien su propia casa. Y tomó, dicen, poco, ¿no?, importante la educación de sus hijos cuando debería ser lo primordial. Lo dejó para segundo lugar. Entonces, aquí vemos que primero era la casa, ¿no?, para poder regir al pueblo, cosa que Elí descuidó y trajo consecuencias. Ahora sí vamos a la siguiente pregunta. Aunque no es una pregunta, escuchen cómo dice: describa las diferencias entre Elí y Abraham acerca de la responsabilidad paternal. Que comentemos, dice, ¿no?, las diferencias entre Elí y el padre de la fe, Abraham, con respecto, dice, a la responsabilidad paternal, con respecto a la responsabilidad como padres. El primer verso a leer se encuentra en Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2, el versículo 30. Por eso el Señor Dios de Israel dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre tendrían delante de mí perpetuamente. Andarían delante de mí, dice, perpetuamente. Pero ahora el Señor dice: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán despreciados. Aquí está hablando para Elí el Señor, ¿no? Yo te elegí, dice, pero tú no oíste, y yo no te puedo honrar, porque yo honro a los que me honran. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Aquí está, capítulo 18 de Génesis, versículo 19. Dice: porque yo lo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí. Primero entonces estaba la cabeza aquí Abraham. Después de sí, dice. ¿Para qué? Para que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, o sea, todo lo que es bueno, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Entonces, si comparamos a estas dos personas, a Elí con el patriarca, vemos que la diferencia es muchísima, ¿no? Porque sería que Elí vemos que no honró a Dios, se sometió a sus hijos y no a la voluntad de lo que Dios había pedido. En cambio, Abraham fue puesto para guardar el camino del Señor, nos dice, y merece imitarse, también nos va a decir la hermana, porque sabemos que es el padre de la fe. Y lo vemos claramente, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de Isaac. Isaac, un hombre temeroso, ¿no?, del Señor, oidor de la voz de su padre, ¿no?, como también de la voz del Señor, porque sabemos que si oímos a nuestros padres, como dicen el Señor, sabemos que estamos honrando, ¿no?, a nuestro Padre que es visible, y de esa manera también honramos, ¿no?, y respetamos al invisible. Entonces la diferencia es mucha. Vemos y comparamos entre los hijos de Elí con el hijo, por ejemplo, de Abraham, que es Isaac, vemos que la diferencia es mucha. Y bueno, ustedes también ya conocen, ¿no?, las historias. Ahora vamos a leer Patriarcas y Profetas, la página 621 y la 622. Elí permitió que sus hijos le dominaran a él.
El padre se sometió a los hijos, fue a la inversa, ¿no? La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la impiedad que distinguían la conducta de sus hijos. No apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad, ojo, de su ley. Perdieron de vista la ley, lo tomaron poco importante. El servicio de Él era para ellos una cosa común. Ya no lo tomaron importancia. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. Entonces, desde niños dice que habían conocido, no habían crecido en el santuario, no me imagino por ahí a los pequeños corriendo, viendo los sacrificios, pero dependió de Elí mostrarles, ¿no?, el verdadero significado del santuario, ¿no?, a quién se le rendía culto, y perdieron de vista, dice, la santidad y por lógica también el significado, ¿no?, de lo que era. Y ya vemos de grandes cómo hacían con los sacrificios, cómo echaban mano. Vamos a leer nuevamente otro testimonio, lo encontramos en esta revista tan conocida, en la Review and Herald, el 4 de mayo de 1886. Dice así: ¿en qué notable contraste se hallan los casos de Elí y Abraham? La sierva del Señor aquí comparando a Elí y Abraham. El ejemplo de uno es dado para que los padres eviten un rumbo similar. ¿Y cuál es ese? El ejemplo de Elí se nos ha dado, dice, para esquivarlo, para evitarlo, que no podemos estar no en un caso similar a él, y ya sabemos cuál es, que prefirió más, no, el amor a los hijos que a Dios, se sometió a ellos. Y acá hablando del patriarca, el ejemplo del otro es dado para que los padres lo imiten, dicen, lo que les estaba diciendo, que imitemos, dice, el ejemplo de Abraham, hablando de la crianza de nuestros hijos. Las características de cada uno se destacan agudas y distintas, sí, muy distintas. Cada uno hacía una obra cuyo resultado no solo sería visto en su propia vida, sino que alzaría a futuras generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La influencia que una persona ejerce en su propia familia es la que testifica sobre la autenticidad de una experiencia religiosa. Aquí voy a resaltar esta parte, la voy a marcar aquí y la voy a leer de nuevo. Dice así: la influencia que una persona ejerce en su propia familia es la que testifica sobre la autenticidad de una experiencia religiosa. Entonces aquí la hermana nos habla acerca de quién estamos predicando, ¿no? Si profesamos tener una experiencia religiosa con el Señor, esa es la influencia que estamos ejerciendo en nuestra familia para que la gente pueda ver, ¿no?, si es que es verdad o no es verdad. Eso es lo que debe entender acá la hermana. Entonces, vamos para terminar, está hablando este estudio de hoy, ¿no? Dice, Elí es responsabilizado. Nosotros le vamos a poner, el sacerdote es responsabilizado. Y cuando hablamos de sacerdote, hablamos de los padres, ¿no? De los padres, en este caso, de nosotros los varones, como sacerdotes de hogar. ¿Cómo estamos, no, hermanos? ¿Cómo estamos en el hogar? Si tenemos el gobierno de nuestra casa, si hemos pedido la dirección al Señor que nos ayude a gobernar como cabeza, sabemos que los pequeños son un encargo, ¿no?, de Dios. Sabemos que tenemos que rendir cuentas por ellos también, y que estas cosas que vemos aquí, que nos sirvan, ¿no?, que nos sirvan para ver si realmente estamos haciendo un buen trabajo con ellos, si estamos poniéndoles, ¿no?, en el temor del Señor, si estamos llevándolo al altar, ¿no?, día a día, en un culto familiar, en un mensaje, o ellos nos están gobernando a nosotros, quizá, como los hijos de Elí. Eso queda, ¿no?, para cada uno de nosotros,
pero sí saber de que si profesamos creer algo, si hemos aceptado la justicia de Cristo, si decimos andar en el mensaje, sería bueno que nuestra esposa y nuestros hijos sean los primeros, ¿no?, en conocer esas pequeñas perlas que encontramos día a día en su palabra, para poder experimentar en nuestra vida, tanto nosotros como ellos también, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Igual que Elí, gobernaba un pueblo, pero ni siquiera podía gobernar su casa. Entonces quizás nosotros queremos ir a ayudar a algunos, pero no hemos ayudado a los que están dentro de nuestra casa, o como se dice por ahí, ¿no? ¿Qué hago yendo a sacar espinas de un hogar, de algún lado, si es que mi casa está llena de espinas, no, y rastrojos? Entonces, como nosotros, como hombres, digamos, no podemos, como carne, cierto, en lo terrenal, pero sabemos que hay un gran maestro que nos quiere ayudar, un gran instructor. Pidámosle a su Padre, ¿no?, que nos ayude a través de los méritos de Él, para poder ser también cabeza y un buen sacerdote, y no solo sacerdote, ¿no?, sino como un sumo sacerdote quizá, llevando la responsabilidad más elevada, ¿no?, de este hogar. Entonces, vayamos a nuestro sumo sacerdote modelo, al ejemplo, para que nos pueda ayudar, hermanos, y respetar, como decía ahí el testimonio, y que nuestros hijos no pierdan, dice, la santidad de esa ley, como los perdieron los hijos de Elí. Tenemos ahí el ejemplo se nos ha puesto, ¿no?, para no cometerlo también nosotros. Entonces hay que aprovechar este testimonio. Eso es todo, hermanos. Quizá ofendido, les pido disculpas, pero como sacerdotes de hogar debemos saber estas cosas. Que tengan un bonito día, que la pasen bonito, pidiendo al Señor siempre la dirección en todo momento, en todo lugar, para que nos pueda ayudar. Y Él siempre enviará, dice, a sus ángeles en nuestra ayuda. Les agradezco por seguir y hasta el día de mañana.